Hola, hola a todos, un saludo muy especial, qué gusto acompañarlos en este entrenamiento el día de hoy, martes. Qué bueno poder estar aquí con cada uno de ustedes y poder aportarles algo de valor para que puedan construir el negocio de Gano Excel de una mejor manera, para que puedan tener mejores resultados y para que a través de este proyecto puedan construir libertad financiera, que es la promesa del negocio cuando se hace bien. Este entrenamiento tiene como objetivo enseñarte qué debes saber para iniciar en este negocio de forma correcta. Y si ya llevas un tiempo desarrollando el negocio, también te va a servir muchísimo para dos cosas. Primero, para recordar quizá algunos conceptos que son necesarios que domines para poder tener mejores resultados dentro de tu negocio. Tal vez para recordar algunas acciones o algunas actividades que no estás haciendo y que deberías después de este espacio empezar a hacer para tener mejores resultados. Pero también, si ya llevas un tiempo en el negocio, este entrenamiento te va a servir para que tú sepas qué debes hacer cuando te firmes un nuevo socio, qué debes hacer y qué debes enseñarle a las personas que van entrando a tu equipo para que de esa forma se vaya creando una duplicación correcta y para que a través de esta información pues puedas construir un negocio mucho más sólido y un equipo que crezca mucho más. Para eso voy a compartirles diapositivas y vamos a empezar el entrenamiento de este día. Permítanme, yo les comparto por aquí. Creo que ahí ya me pueden ver bien. Y vamos a empezar. Entonces, como les mencioné, hoy vamos a dar una especie de taller de inicio, que es principalmente para nuevos socios, para personas que apenas están iniciando, pero también para socios que ya llevamos más tiempo. Esta información nos va a ser supremamente útil. Entonces, vamos a empezar. Cuando nosotros arrancamos en el negocio de Gano Excel, es decir, cuando nos inscribimos a la empresa, todos iniciamos con un código o con un cuadradito café en el back office. Seguramente tú, si entras al back office de Gano Excel, vas a encontrar un cuadrito que dice tu nombre y tiene unos numeritos, que son tu código. Ese cuadrito o ese código, quiero que entiendas que es una empresa. ¿Listo? No es nada diferente a una compañía. Cuando tú te inscribiste a Gano Excel, tú compraste un lote en una empresa, tú creaste una corporación. Ahora, el objetivo de tu empresa es vender. ¿Listo? Es vender los productos de una multinacional que se llama Gano Excel. Y si debajo de tu lote, es decir, debajo de tu cuadrito, empiezan a entrar otros cuadritos que compren el producto de Gano Excel o que a su vez también entren a crear empresa dentro de tu empresa, es decir, entren a distribuir también los productos, todo eso que se cree debajo de ti, es decir, toda esa red de personas que van ingresando, compran los productos, compran paquetes, todo eso empieza a generar un volumen de facturación y proporcional a las ventas que se hagan debajo de tu cuadrito, a ti te van a empezar a pagar unas comisiones todas las semanas. ¿Estamos de acuerdo? Tú eres un distribuidor autorizado de los productos de una multinacional que se llama Gano Excel. Tú eres el encargado de crear una porción de mercado para esta empresa y sobre las ventas que se generen, tú rentas utilidades y comisiones. Ahora, esa empresa que vas a crear es una empresa que tiene unas particularidades, es decir, es una empresa bastante especial. Y quiero que primero, antes de explicarles qué tipo de empresa es y cómo vamos a construirla, quiero explicarles que a lo largo de la historia de la economía y a lo largo de la historia de la humanidad en general, han existido tres tipos de empresas. Hoy en día tú puedes encontrar principalmente tres grandes tipos de empresa o tres grandes grupos de compañías. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia de la humanidad han existido tres eras económicas y de acuerdo a la era económica en la que se haya vivido, pues nacieron diferentes tipos de empresa similares o propias de esa era. La primera era que la economía del mundo o la economía humana vivió fue la era agrícola. La era agrícola, para los que no saben, fue una era que duró aproximadamente 10.000 años. Duró desde el año 8500 antes de Cristo, que data la escritura, pero se supone que fue mucho más, hasta el año 1500, 1700 después de Cristo, que empezó el Renacimiento y empezó una segunda era económica. En la era agrícola, las personas o los habitantes de este planeta en su mayoría se dedicaban a trabajos del campo. Entonces, el 99% de la gente en la era agrícola se dedicaba a sembrar, a pescar, a cazar, a cultivar, a minar, a talar árboles,
todos los trabajos de la gran mayoría de personas tenían que ver con la agricultura o con todo lo que tenía que ver con la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, a raíz de la era agrícola, pues nacieron empresas agrícolas. Por ejemplo, fincas productivas, ganadería, minas, pozos petroleros, pozos de pesca. Todo lo que tenga que ver con un recurso natural tiene que ver con las empresas de la era agrícola. Ahora bien, más o menos en el año 1500, 1600 después de Cristo, hubo un señor, para que nos remontemos un poquito a la historia, que se llamó Johannes Gutenberg. Gutenberg fue un hombre alemán que inventó un invento, valga la redundancia, que cambió las reglas del juego para siempre, o sea, transformó la humanidad por completo. El invento de Gutenberg se llama la imprenta, o se llamó la imprenta, es decir, una máquina que tiene la capacidad de sacar fotocopias. Esa máquina cambió el mundo para siempre. Y usted me dirá, Juan, ¿y por qué? Porque las personas en la era agrícola no se educaban formalmente. En la era agrícola no existían las escuelas como se conocen hoy en día, no existían las universidades. De hecho, la gran mayoría de las personas que vivían en el mundo en la era agrícola eran completamente ignorantes y le atribuían los fenómenos de la naturaleza a cosas místicas. Entonces, por ejemplo, en la era agrícola se creía que la tierra era plana, no redonda. También se creían cosas como después del océano había dragones. O sea, había mucha especulación y había muchos mitos y muchas leyendas porque la ciencia y el conocimiento no había dado explicaciones. Sin embargo, la imprenta empezó a generar una transformación en la educación, porque en la era agrícola los libros eran objetos demasiado costosos y eran reservados para muy pocas personas. Si tú querías un libro en la era agrícola, lo tenías que copiar a puño y letra. De hecho, había una profesión en la era agrícola que se llamaban los copistas. Un copista era una persona que se dedicaba a tiempo completo a copiar libros a puño y letra. Entonces, imagine usted copiar una Biblia. Ese era el trabajo de un año. Entonces, su proyecto de vida en el año 1100 después de Cristo era copiar una Biblia. ¿Qué hizo la imprenta? Empezó a promover el conocimiento nuevamente, porque una impresora pues saca una Biblia en 5 minutos, pero no solo una Biblia. En la era agrícola, los libros, por ejemplo, de los filósofos romanos, filósofos griegos, matemáticos egipcios y los grandes pensadores de la antigüedad eran reservados únicamente para reyes y emperadores. Pero desde que empezó la imprenta, el conocimiento empezó a permear todas las capas sociales, es decir, todas las personas de la civilización y de la sociedad empezaron a acceder más fácilmente al conocimiento. Y por esa razón, en el año 1600, 1700, surgió un fenómeno histórico que se llamó el Renacimiento. El Renacimiento se conoce como el renacer del conocimiento. En esa época surgieron personajes como Leonardo da Vinci, como Isaac Newton, que inventó las leyes de la física, como Galileo Galilei, que decía que la Tierra no era el centro del universo, como Copérnico, que decía que la Tierra no era plana, sino redonda, entre muchísimos otros locos, rebeldes, que iban en contravía del statu quo y de lo que las personas en esa época pensaban. Sí, eran locos, eran pensadores, eran rebeldes, eran diamantes, eran revolucionarios. Uno de esos locos del Renacimiento se llamó Jim Watson. Jim Watson fue un científico inglés que inventó algo que se llama la máquina de vapor. La máquina de vapor fue otro de esos inventos que cambió el mundo por completo, porque la máquina de vapor generó algo que se llama la industrialización. ¿Para qué sirve una máquina de vapor? Es como, por ejemplo, la olla pitadora que usted utiliza para hacer frijoles en la casa. Sí, ese es el motor de vapor, solo que se puede escalar. Entonces, un motor de vapor sirve para pitar unos frijoles o para mover un ferrocarril o para mover un tractor o para crear una máquina. Este fenómeno empezó a crear una nueva era económica que se llamó la era industrial, en donde los procesos dejaron de ser tan artesanales y se empezaron a convertir en procesos industriales masivos. A raíz de eso, la producción empezó a multiplicarse y empezaron a surgir centros de producción que se conocen como fábricas o empresas. Por ejemplo, en la era agrícola, si usted quería una camisa, a usted se la tenía que hacer un sastre a su medida. Pero la era industrial
entendiendo que se empezaron a crear las máquinas, empezó a producir todos los objetos de la vida normal de los seres humanos en serie. Entonces empezaron a producir camisas en serie, zapatos en serie, alimentos en serie, de todo. Se empezó a industrializar todos los procesos de la vida humana. Luego entonces las personas que vivían en el campo empezaron a migrar hacia las urbes o ciudades en donde se empezaron a concentrar las industrias o las empresas. Y ahí empezaron a nacer las ciudades como se conocen hoy en día. Seguramente tú vienes de una familia del campo, que en algún momento tu abuelo, tu bisabuelo migró a una gran ciudad buscando oportunidades y por eso vives en una ciudad. Es básicamente el pasado de todos. La migración de la era agrícola a la era industrial. También en la era industrial apareció el capitalismo como se conoce hoy en día, porque la era industrial, entendiendo que empezó a generar una producción masiva, empezó a necesitar un sistema financiero, empezó a necesitar economía propiamente. Entonces ahí apareció el papel dinero como tal, a pesar de que ya existía, aquí se formalizó, nacieron los bancos como tal, y lo más interesante, empezaron a nacer centros de capacitación de mano de obra. Recuerden que en la era agrícola la gente no estudiaba, no se educaba. Entonces, cuando empezaron a nacer las fábricas, los empresarios o los dueños de las fábricas se dieron cuenta que la gente no estaba preparada para trabajar ahí porque eran campesinos. A raíz de eso surgieron otras empresas u otras fábricas llamadas universidades que lo que hacen es calificar mano de obra. Por ejemplo, si tú hoy en día, porque sigue siendo el mismo sistema, vas a una universidad a estudiar ingeniería, te metes a la universidad 5 años y 5 años después eres ingeniero. Si tú entras a estudiar economía, entras 5 años después eres economista. Si entras a estudiar psicología, entras 5 años después eres psicólogo. Si entras a estudiar biología, 5 años después eres biólogo. Eso se llama sistematizar el conocimiento. Las universidades son buenas porque entra una persona ignorante y en teoría sale una persona profesional en un campo. Y quiero hacer un paréntesis. En la era agrícola, las personas millonarias o los ricos eran los dueños de la tierra. Ahora, ¿quiénes eran los dueños de la tierra en la era agrícola? Los reyes y la iglesia, es decir, la nobleza y el clero. Si usted no era rey, noble, conde, duque, príncipe, y tampoco era sacerdote, monja, clérigo, arzobispo, papa, entonces usted era campesino. Es decir, si usted no tenía tierra, tenía que trabajar para los dueños de la tierra. En la era industrial ya la riqueza no la tenían solo los dueños de la tierra, sino que la riqueza la tenían los dueños de la tierra, los dueños del capital, o sea, aquellos que tuvieran dinero, y los dueños de las máquinas o de las empresas o de los factores de producción, por decirlo de alguna manera. Si usted en la era industrial no tenía tierra, capital o maquinaria, entonces usted ¿qué le podía aportar al sistema? Usted le podía aportar mano de obra, es decir, usted podía ser empleado. Por eso en la era industrial se popularizó el empleo y en la era industrial nació la receta del éxito que hoy día le siguen vendiendo a la mayoría de los chicos, que es vaya 11 años al colegio, mi amor, luego 5 años a la universidad y luego salga y trabaje 30 o 40 años en una empresa para que algún día se pensione, ¿cierto? Y de hecho eso funcionaba en el año 1900, 1930, 1950. Un chico salía de una universidad y las empresas se lo peleaban porque había muy pocos profesionales. Y como se lo peleaban, pues tenía un puesto asegurado solo con graduarse. Y como lo tenía asegurado, pues la empresa cuidaba al empleado. Seguramente usted tiene tíos o abuelos que trabajaron 30, 40 años en la misma empresa y se pensionaron en esa empresa y había un sentido de pertenencia empresa-empleado. El problema es que ya no estamos en la era industrial. Después de la Segunda Guerra Mundial, surgió un fenómeno que se llamó la Guerra Fría. ¿Sí? Fue un fenómeno geopolítico. ¿Qué fue la Guerra Fría? Fue un bonche o una pelea entre las dos grandes potencias a nivel mundial, que eran la Unión Soviética y la Unión Americana, es decir, Estados Unidos. Nunca se dieron, es decir, nunca pelearon como tal, nunca hubo enfrentamiento, pero la situación estaba demasiado tensa, casi se agarran muchas veces. Una de las armas que inventó Estados Unidos para estudiar o para espiar a la Unión Soviética se llamaba el ARPANET. ARPANET. ¿Qué era el ARPANET? El ARPANET era un arma de guerra que lo que hacía era enviar información a la velocidad de la luz desde un punto A un punto B. Eso fue demasiado poderoso, porque si usted en la era industrial quería mandar una carta desde Rusia hasta Estados Unidos, usted se demoraba un mes mientras llegara el barco.
O sea, así decían, ejército de Estados Unidos nos están bombardeando. La carta llegaba al mes, mientras respondían ya no había ejército. ¿Sí? Entonces, o usted vivía en Inglaterra y quería mandar una carta a Colombia. Entonces usted escribía, hola, la abuelita está muriendo. Cuando llegaba la carta, ya la abuelita lleva 15 días enterrada. Es decir, la información era demasiado lenta, pero el ARPANET lo que hizo fue que generó un flujo de información en tiempo real. Como fue tan efectiva, con el tiempo esa herramienta que surgió siendo un invento de guerra empezó a penetrar en todas las áreas de la civilización y se convirtió en el Internet, International Network, ¿cierto? O Internet. ¿Qué es el Internet? El Internet es otro cambio de reglas del juego. Tal cual como la imprenta, tal cual como la máquina de vapor, el Internet quizá ha sido uno de los 5 inventos más importantes en la historia de la raza humana. Porque el Internet generó algo que se llama la globalización. Hoy en día, los grandes millonarios no son los que tienen tierras. Hoy en día, los grandes millonarios no son los que tienen capital o maquinaria. Hoy en día, los grandes millonarios son los dueños de las redes. Hoy en día, los grandes millonarios son las personas que son dueñas de la información y de la influencia. A raíz de 1950 empezó a generarse un fenómeno en el mundo que se llama la globalización. La globalización es el libre mercado. Por ejemplo, si usted en la era industrial tenía una empresa de zapatos en Medellín, que es donde yo vivo, usted fabricaba zapatos en Medellín y competía con el que hacía zapatos en Bello, en Itagüí, en Envigado, máximo en Bogotá. Hoy en día, en un mundo tan globalizado, ya si usted hace zapatos en Medellín, no compite contra los rolos o contra los costeños de Colombia. Usted compite contra los chinos, vietnamitas, malayos, surafricanos, mexicanos. Es decir, ya el mundo no tiene fronteras en términos de comercio. Entonces, voy a ponerte un ejemplo. Si tú fabricas zapatos en Medellín y hacer unos zapatos te cuestan $30, no, ni siquiera, $10, $10. Pero los chinos, el mismo zapato te lo hacen por $2. Tú tienes dos opciones. La primera es cerrar tu empresa porque no puedes competir, o la segunda es reducir tus costos de producción para que por lo menos los zapatos te salgan a $5, no a 10 o a $4. Ahora, la forma en la que las empresas reducen costos, ojo con esto que es muy importante, es reduciendo su personal, es decir, echando gente y sistematizando procesos. Entonces, la era informática y la era digital también se conoce como la era de la robótica, en donde un software o una máquina hace lo que 10 empleados anteriormente hacían. Se le paga menos dinero a la máquina no descansa, no hay que darle vacaciones, no se queja y es más productiva que un empleado. Luego, si usted es empresario, a usted le conviene más tener un software que tener 10 empleados. Y no es que usted sea una mala persona, es que si no lo hace, muere en el mercado, porque hoy en día la globalización hace de que o estés a la vanguardia tecnológica o sencillamente no puedes ser rentable. Por esa razón, es que hoy en día depender de un empleo es algo tan riesgoso, porque los chicos en plena era de la información que estamos viviendo, en plena era COVID, para acabar de ajustar, siguen más despistados que quién sabe quién, porque siguen yendo a una universidad después de haber ido 11 años a un colegio, en la universidad estudian 5 y salen a repartir hojas de vida como si todavía siguiéramos viviendo en la era industrial. Luego se encuentran con que las empresas cada vez tienen menos interés de vincular gente de manera directa, los empleos cada vez son más malos, los salarios cada vez son más bajos, la mayoría de contratos, si es que hay, son por un tema de prestación de servicio, contrato a término fijo, la estabilidad laboral es un mito y la mejor de todas, pensionarse es imposible hoy en día. Yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que tú te vas a pensionar dignamente en el país en el que estás viviendo? Que cuando te pensiones lo que te dé el gobierno o la empresa en la que te pensionaste te va a alcanzar para vivir. Obviamente no, tú lo sabes. Las reglas del juego cambiaron. El problema es que las personas se siguen educando para vivir en la era industrial cuando hoy día estamos viviendo en una era completamente globalizada. Hoy en día, los grandes millonarios no son dueños de fincas. Hoy en día, los grandes millonarios son influenciadores con millones de seguidores. Hoy en día, los grandes millonarios son dueños de empresas como Rappi, Uber, Netflix, Airbnb, Alibaba, Amazon. ¿Sí? Hoy en día, la riqueza se ha transformado, chicos. Hoy en día ya el dinero no está en fábricas, a pesar de que son importantes. Hoy en día el dinero ya no está en fincas, a pesar de que es importante. Hoy en día menos del 3% de la población humana trabaja en trabajos agrícolas, imagínense ese dato. Y hace 100 años el 90% de la gente o 200 años trabajaba en agricultura.
Les cuento ese contexto porque cuando ustedes inician en el negocio de Gano Excel, yo les hago una pregunta. ¿Están montando una empresa de la era agrícola? Por supuesto que no. Usted aquí no está sembrando nada, no está cultivando nada. A pesar de que tiene un producto agrícola, que es el ganoderma, su trabajo no es agrícola. Eso lo hace Gano Excel, que tiene sus fincas en Malasia. Pregunta, cuando tú inicias en el negocio de Gano Excel, tienes una empresa industrial, es decir, fabricas productos o procesas materias primas, o tienes máquinas, o tienes empleados que pagarles una nómina, ¿no? Tú aquí no tienes que pagar arriendo, no tienes que fabricar productos, no tienes que pagar empleados, no tienes que estar pendiente de la logística de ningún producto, porque Gano Excel tiene toda una industrialización de su proceso de producción y de su modelo de negocio. Cuando tú inicias en el negocio de Gano Excel, tú estás en un negocio 100% digital, tú estás en un negocio acorde completamente a la era que estamos viviendo, porque tú lo único que necesitas es un celular, lo único que necesitas es un computador con señal a internet y tener información en la cabeza. Y si tú le cuentas correctamente una información a la gente y ellos a su vez se los cuentan a otros y ellos a su vez a otros sin tener que invertir un centavo en infraestructura, tú te puedes hacer millonario construyendo una red de distribución en todos los países de América Latina. Te apalancas en la infraestructura de Gano Excel, que tiene oficinas, plantas de producción, fincas en las que cultiva el ganoderma, pero eso lo pone Gano Excel. A ti la empresa lo único que te dice es, mira, yo te pongo absolutamente todo, te pongo el ganoderma, fabrico los productos, pongo los productos en tu país, contrato empleados, pongo call centers, yo pongo todo. Tú simplemente créame la clientela. Tú simplemente cuéntale a la gente que yo existo y todo lo que me ayudes a vender a través de la construcción de una red, partimos 50-50 lo que vendamos, pero yo asumo el 100% de los costos operativos. Es un negocio genial, chicos. Y por eso las redes de mercadeo y el negocio de Gano Excel es un negocio perfecto para la era que estamos viviendo. Cuando estuvimos en confinamiento, uno de los pocos negocios que seguía abierto era el nuestro. De hecho, una de las pocas industrias que creció en el 2020, además de la salud y del café, fue la industria de las redes de mercadeo, porque es una alternativa excelente en donde cada vez más personas han visto una oportunidad para construir una columna financiera que no dependa del sitio en el que vives y que a través de la tecnología pues puedas crecer y ser más productivo. Entonces, tu empresa es una empresa completamente digital. Pero claro, si tú quieres construir empresa con Gano Excel y quieres tener una red poderosa, tienes que tener una mentalidad adecuada para ser un verdadero empresario, porque las personas cuando inician en este negocio, desafortunadamente han venido con una educación de la era industrial. Si tú me estás escuchando, seguramente fuiste a un colegio y te enseñaron a ser empleado. Si tú fuiste a una universidad, estás más tostado todavía, porque te enseñaron a ser muy buen empleado. Cuando uno está en el colegio o cuando uno está en la universidad, jamás le enseñan a emprender. Y se lo dice a alguien que estudió negocios internacionales y no me enseñaron a hacer negocios, me formaron para ser empleado. Imagínense, uno ir a estudiar disque negocios internacionales, le enseñan de todo menos a emprender. Una belleza. Entonces, cuando tú entras a un modelo de negocio como este, tienes que recibir una educación distinta, tienes que entender que todo lo que te han enseñado hasta este momento no es que no te sirva, sí te sirve, pero es una mentalidad para ser un buen empleado. Aquí vas a aprender a ser un empresario. Eso se tarda, pero te voy a dar algunos consejos que te van a servir para que tengas una mentalidad más adecuada a la hora de empezar tu negocio. Y esto es fundamental porque si no lo tienes, te vas a frustrar en el proceso y te vas a rendir muy rápido. Porque para ser un buen empresario se necesita una mentalidad completamente diferente de la que se necesita para ser un muy buen empleado. Y vamos a hablar de algunos de esos aspectos o de algunas de esas diferencias. Un empleado es una persona que tiene una mentalidad de remuneración inmediata, es decir, un salario. Por ejemplo, si a ti te contratan en un empleo, tú firmas un contrato laboral en donde especifican que cada 15 días te van a pagar. Entonces tú trabajas 15 días y por ley te pagan una quincena. Luego tú trabajas otros 15 días y vuelven y te pagan. Luego trabajas otros 15 días, vuelven y te pagan. Es decir, tú tienes una goterita constante y garantizada. Sin embargo, cuando tú eres empresario y cuando estás montando tu negocio, tú no tienes ningún salario. Es más, cuando tú eres empresario, en muchas ocasiones te va a tocar trabajar sin paga. Es más, cuando tú eres empresario, a veces te toca trabajar extra sin recibir un solo centavo. ¿Por qué? Porque cuando tú eres empleado, trabajas por un salario, pero cuando eres empresario, trabajas por tus sueños.
Cuando eres empleado estás cargando baldes. Cuando eres empresario estás construyendo un acueducto. Y esto es muy importante que ustedes lo entiendan, muchachos. Hay un libro para el que se lo quiera leer que se llama Su primer año en Network Marketing, de un señor que se llama Mark Yardley. Es un libro viejito, pero tiene cositas bien interesantes. Y en ese libro, que se llama Su primer año en Network Marketing, el autor explica todos los retos, entre comillas, y todas las cosas a las que tú te vas a enfrentar en el primer año cuando inicias en este negocio. Cuando yo me leí ese libro, yo ya llevaba como 8 meses en Gano Excel y yo me reía, yo decía, increíble, todo lo que dice aquí ya me pasó. Entonces el libro dice, a usted le van a decir que no, usted va a sentir que está volviendo loco, usted cuando paga piensa que perdió la plata todos los días, usted siente que no va para ninguna parte, que esto no le va a funcionar, usted a veces piensa que usted fue el último en creer en este proyecto, usted a veces piensa que esto ya no tiene futuro, en fin, uno piensa una cantidad de tonterías. Pero algo muy interesante de ese libro es que el autor dice, el objetivo del primer año no es ganar dinero. Imagínense, yo leía eso y ya me estaba preocupando. Él decía, si usted en el primer año no se ha ganado un solo centavo, va súper bien. Yo decía, no, qué tristeza. Él decía, el objetivo del primer año no es ganar dinero. El objetivo del primer año es sobrevivir y aprender. Porque en el libro dice, el 70% de las personas, o con este dato, que sobreviven el primer año y no se rinden, el 70% de las personas van a construir un negocio que les va a generar muy buenos ingresos al cabo de 3, 4 años. Pero este dato me gustó más. Seguía diciendo, el 90% de las personas que son perseverantes durante 5 años en la misma oportunidad de network marketing, ojo, el 90% se hace libre financieramente. O sea que la clave en este modelo empresarial es no te rindas y ten mentalidad a largo plazo. Tristemente, cuando las personas que tienen mentalidad de empleados entran al negocio de Gano Excel, por el hecho de que están aprendiendo, de pronto pueden pasar varias semanas en las que no ganan dinero, incluso varios meses. Ojo, hay gente que desde el primer día le empieza a ir muy bien, también es posible. Pero hay personas que entran a este negocio. Si en el primer mes no han triplicado la inversión, en el segundo mes no tienen un carro de lujo y en el tercer mes no son millonarios, entonces ya se empiezan a cuestionar y dicen, no, esto no funciona, no, esto ya no es para mí, esto no sirve. Y es porque están viendo el negocio desde un punto de vista de empleado. Porque claro, si tú llevas 3 meses en una actividad y eres empleado y no te han pagado, tú tienes todo el derecho a demandar a tu empleador. Pero cuando eres empresario, tú no puedes juzgar tus resultados por la remuneración inmediata, tienes que tener paciencia. Entonces, la mejor recomendación que yo te puedo dar en este momento es que entiendas que a este proyecto le vas a dedicar de 3 a 5 años. ¿Ya? Hay personas que dicen 5 años, pero es que eso es mucho. Lindos. Curiosamente, los que dicen que 5 años para construir un negocio es mucho tiempo, son aquellos que están dispuestos a trabajar 40 años en un empleo. Y yo aquí quiero hacerte una pregunta, ¿qué es mejor? ¿Trabajar 40 años en un empleo ganándote un salario que no te alcanza o construir 5 años con todo un negocio y después de eso te haces libre financieramente? ¿Qué es mejor, trabajar 40 o construir 5? La respuesta es obvia. Entonces, primera diferencia, no tengas mentalidad de remuneración inmediata, sino mentalidad de construir un activo, una fuente de ingreso durante 3 a 5 años, que después de eso te va a generar una rentabilidad de por vida. Segunda recomendación que te doy si quieres dejar de pensar como empleado y empezar a pensar como empresario en este negocio. No midas tu tiempo por horas trabajadas, sino por resultados alcanzados. Cuando tú eres empleado, tú piensas que, y es verdad, que por trabajar 8 horas ya te tienen que pagar. Porque cuando uno es empleado, a uno le pagan por horas laboradas. Pero cuando uno es empresario, no le pagan por horas, le pagan por resultados. Tú puedes estar 10 horas en tu actividad y si no vendes nada, no te gana un peso. ¿Sí? O sea, voy a poner un ejemplo. Si tú eres vendedor de aguacate en la esquina, tú puedes pasar ahí 10 horas, pero si vendiste 0 aguacates, ¿cuánto te pagan? Nada. Pero también puede pasar que solamente estés media horita en la esquina, pero vendiste 100 aguacates y fuiste supremamente productivo. Entonces, es muy importante que tú entiendas la diferencia entre estar ocupado y ser productivo. En este negocio, hombre, vas a dedicarle tiempo, por supuesto, pero más que pensar que te van a pagar porque le dedicas tiempo,
trata de ser lo más productivo posible. Y para eso debes capacitarte, debes ser mucho más efectivo. Yo conozco gente que le dedica 2 horas al día a este negocio, pero en esas 2 horas se firma 2 socios y en 2 horas se ganó $300. Fíjate que no es demasiado tiempo el que le tiene que dedicar, sino tiempo de calidad. Además, cuando tú eres empresario, no trabajas por horas, trabajas por tus sueños. Luego entonces, cuando uno es empresario, ya no hay lunes festivo, ya no hay domingo, ya no hay noche, ya no hay mañana, solamente hay trabajo. Y se los digo porque a veces hay personas que dicen, ay, pero hasta los domingos hacen reuniones de Gano Excel. El que le diga eso no es su amigo. El que le diga eso tiene una mentalidad de empleado terrible. Porque es que cuando usted es empresario, da igual el día que sea. Cuando usted tiene sueños, a usted se le quita el sueño. No sé si me hago entender. Hay gente que dice, ay, no, pero es que los domingos son para descansar. Claro, los empleados, los empresarios descansan cuando les dé la gana, pero a veces no les da la gana. Entonces, pues si quieren trabajar, ¿cuál es el problema? Dígale al señor Elon Musk que los domingos son para descansar. A ver el qué le dice. Él le dice, ay, mi amor, usted tan pobre, usted no debe tener un peso. Porque la filosofía de ser empresario es muy distinta a la que nos han enseñado. Y repito, el sistema te forma para ser un empleado, no un empresario, porque cuando se crearon las universidades, lo que querían era colaboradores, no competidores. Por eso cuando tú estudias administración de empresas, te enseñan de todo menos cómo montar la empresa, porque el dueño de la empresa es un rico, y el rico no quiere que tú montas tu empresa porque le harías competencia. No sé si me hago entender. Pero bueno, eso es otro tema. El caso es que a lo que quiero llegar es que en este negocio no midas tus resultados solamente por tiempo dedicado, sino por productividad y entiende que a veces tú tienes que trabajar de 8 de la mañana a 6 de la tarde en un empleo, si lo tienes, y de 6 de la tarde a 10 de la noche construyes tu imperio. Y eso es algo importante. Yo en algún momento cuando hice el negocio de Gano Excel fui empleado. Paréntesis, ser empleado no es que esté mal. Si usted tiene un empleo, cuídelo, quiéralo mucho, pero acuérdese que es prestado. En cualquier momento lo quitan y si usted no ha construido algo suyo, pues usted queda en la nada. Hay personas que se pasan 8, 10, 15, 20, 30 años construyendo la empresa de otro, haciendo más rico a otro, trabajando por un salario para un empresario, lo despiden y se da cuenta que toda la construcción que hizo fue para alguien más, no para sí mismo. Entonces, por eso le digo, si usted tiene un empleo, cuídelo, pero hombre, empiece a construir algo suyo. Por eso es importante hacer este negocio. Entonces, como les decía, en algún momento yo fui empleado, trabajaba todos los días de 8 de la mañana a 6 de la tarde para una empresa y de 6 de la tarde a 11 de la noche yo construía mi empresa, construía mi riqueza. Trabajaba 8 horas en mi plan B, que era mi empleo, y 5 horas en mi plan A, que era Gano Excel. Otra recomendación que te doy si quieres ser un empresario exitoso en este negocio es que tengas mentalidad e inteligencia emocional. Hombre, yo me he dado cuenta que una de las razones por las que la gente se frustra en este negocio es porque les dan muy duro las emociones que se experimentan en el negocio. Me explico. Usted tiene un invitado y usted le presenta el negocio al invitado, el invitado le dice que no. Me he dado cuenta que las personas no tienen tolerancia al rechazo. Entonces hay mucha gente que ingresa al negocio de Gano Excel y le dicen que no y ya entra en un cuadro depresivo crónico. O sea, colapsan emocionalmente, empiezan a cuestionar su valía personal, se cuestionan su autoimagen, dicen yo soy un fracasado, un perdedor, bueno para nada, nací para ser pobre. Es decir, se toman demasiado a pecho los fracasos. Y quiero decirle algo, cuando usted le dicen que no, eso no es un fracaso, eso es un aprendizaje. El único fracaso es rendirse. Mientras usted no se rinda, usted no ha fracasado, usted está aprendiendo. Cada rechazo es un aprendizaje, es una experiencia. Se lo dice a alguien que en teoría ha fracasado 1000 veces, pero fruto de esos fracasos es que he tenido mucho éxito. Porque cuando yo le presentaba el negocio de Gano Excel a alguien y ese alguien me decía que no, yo aprendía a separar. Yo entendía que ese no no era mí, era la oportunidad. Es más, cuando alguien te dice que no, se está diciendo que no es a sí mismo, ni siquiera a ti. Es como que tú vendas empanadas. Imagínate que tú vendes empanadas en la calle y pasa una señora y tú le dices, señora, ¿quiere comprar empanadas? Y la señora te diga, ay, no, muchas gracias. Pregunta, ¿te está rechazando a ti o está rechazando a la empanada? A la empanada, o sea, ni siquiera quiere empanada. Eso no tiene nada que ver con que la empanada no sea rica, con que tú seas un perdedor o un ganador. O sea, tienes que aprender a separar el rechazo de tus emociones.
Muchas veces las personas se toman demasiado personal el rechazo cuando les dicen que no, o de pronto tienen un socio que no quiere trabajar y se frustran mucho, o de pronto en la casa les hacen bullying y eso las estresa a las personas más de la cuenta. Me he dado cuenta que la incapacidad de manejar tus emociones es una de las razones principales por las que la gente renuncia a este modelo de negocio, porque no tiene capacidad de autogestionar su estado emocional. Muchachos, y voy a ser muy claro, usted aquí se tiene que volver de cuero. Si le hacen bullying en la casa y le dicen que usted se enloqueció y que se metió una pirámide y que usted es un bobo y está perdiendo el tiempo, usted se tiene que volver de cuero. ¿Por qué? Porque usted ya sabe cosas que ellos no saben. Usted no puede discutir con personas que tienen una mentalidad de empleado cuando usted ya piensa como empresario. Usted tiene que estar consciente de que usted va en contravía, usted va al revés, usted es un rebelde, usted es la oveja negra, pero espere y verá que si usted tiene éxito, toda esa gente que le tiró piedra después lo va a aplaudir. Créame, yo sé por qué se lo digo. Si usted tiene amigos que lo molestan porque empezó a hacer el negocio de Gano Excel, no les preste atención, no se deje desmotivar, no reciba críticas constructivas de gente que no ha construido nada. Porque todo el que a usted le critica la decisión de haber empezado en este negocio, le juro que no sabe de lo que está hablando. Una persona que es medianamente inteligente, que ha leído de negocios, que tiene dinero, que tiene resultados en la vida, no critica a aquel que se esfuerza por salir adelante. El único que le tira piedras al que se mueve es el que está quieto. Recuerde que los perros no le ladran a los carros que están parqueados, solo a los que están en movimiento. Entonces, si usted se está moviendo, prepárese para las críticas, prepárese para que la gente lo critique, lo desmotive, pues no importa, y que hablen lo que quieran, pero que hablen. Lo importante es que usted no se deje desmotivar por comentarios de personas ignorantes que no saben lo que están diciendo porque no tienen argumentos y usted lo que tiene que hacer es seguir adelante, escuchar consejos solo de personas que ya están donde usted quiere estar, que viven como usted quiere vivir, que tienen los resultados que usted quiere tener. Le pongo un ejemplo. Cuando yo empecé en el negocio de Gano Excel, muchos de mis amigos me decían que yo me había metido una pirámide, que me enloquecí, que yo tan bobo, que perdí mi plata. En fin. Ahora, yo analizaba quiénes eran mis amigos. Mis amigos eran unos perdedores que la cabeza no les servía sino para motilársela porque no leían nada ni sabían de nada, no tenían un peso, todos los fines de semana se la pasaban pensando en fiesta, en rumba, en gastarse la plata de los papás, menos en hacer algo con sus vidas. Por otro lado, yo empecé a leer libros como El negocio del siglo XXI, empecé a escuchar entrevistas de personas como Donald Trump, empecé a conocer diamantes de Gano Excel que ganaban lo que yo quería ganar, vivían como yo quería vivir, viajaban a donde yo quería viajar, tenían el estilo de vida que yo quería tener. Es decir, yo empecé a ver personas coherentes que me inspiraran. La pregunta es, ¿a quién le iba a creer? ¿A gente que estaba más barata que yo y me decía que esto no me iba a funcionar? ¿O a gente que era millonaria, exitosa, gente con conocimiento de causa que me decía que esta era la mejor decisión que yo había tomado en mi vida? Pregunta, ¿a quién le iba a creer? Obviamente a los que sabían. Por consecuencia, yo ya no me estresaba por los comentarios negativos de gente ignorante. Yo me reía y le seguía el juego. Ahora bien, teniendo la mentalidad correcta, y para terminar esta capacitación, te voy a enseñar qué tienes que hacer, ¿sí? ¿Qué tienes que hacer para que este negocio te funcione? En primer lugar, es fundamental que tú seas consciente que lo que vas a construir en este negocio es una red de consumidores. Si tú tienes una red de 1.000 personas, pero nadie se toma este producto, tú te vas a ganar 0 centavos. Pero si tú tienes una red de 5 personas y los 5 consumen Ganoderma Lucidum de Gano Excel todos los días y su familia también lo consume, tú vas a ganar más dinero que aquel que tiene una red de 1.000 afiliados, pero ninguno consume. En este negocio no nos pagan por meter gente propiamente. En este negocio nos pagan es por facturación de producto, por volumen de consumo, por volumen de compras. Mientras más Ganoderma la gente consuma, mientras más producto compren debajo de ti, más dinero vas a ganar a través de las comisiones de la empresa. Si tú logras construir una red de 100, 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 50.000, 200.000 personas que todos los días desarrollen el hábito de consumir Ganoderma Lucidum de Gano Excel, tú te vas a hacer libre financieramente. Porque si tú tienes una red, no la llevemos tan grande, tienes una red de 100 personas y tú te vas a pasear 6 meses, pero esas 100 personas ya aprendieron a comprar el producto, ya tienen la aplicación y lo saben pedir, y esas 100 personas siguen consumiendo Ganoderma, pues a ti todas las semanas te va a seguir llegando una especie de pensión, te van a seguir llegando regalías, estés o no estés, porque ya creaste la red,
Esas personas se fidelizaron y siguen comprando y por ende tú sigues generando cheque semana tras semana. Te voy a dar algunos consejos que te van a ayudar a crear una red de una forma más profesional y, lo más importante, sólida en el tiempo para que tengas un negocio para toda la vida. Entonces, para construir una red grande en el negocio de Gano Excel, tú vas a buscar dos tipos de personas. Esto es muy importante que me lo entiendas muy bien. Una red en Gano Excel está dividida en consumidores y multiplicadores. Está dividida en consumidores y en distribuidores. Está dividida en personas que lo único que quieren es consumir los productos únicamente y no quieren hacer la red, pero también en personas que consumen los productos y quieren hacer la red. Y yo me he dado cuenta que la proporción es más o menos 70-30 o incluso 80-20. Significa, el 80% de las personas que van a conformar tu red deben ser consumidores, personas que no les interesa el negocio propiamente, sino consumir Ganoderma. Y el otro 20% deben ser líderes activos, personas que estén reclutando y buscando a otros consumidores y distribuidores y que vayan construyendo la red. Porque yo te hago una pregunta, ¿qué hay más? ¿Panaderías o gente que coma pan? ¿Peluquerías o gente que se motile? ¿Taxis o gente que use taxis? Obviamente, siempre tiene que haber más consumidores que productores. Siempre tiene que haber más consumidores y clientes que distribuidores. Por esa razón, en tu negocio, el 80% de las personas que deben haber son personas que consuman el producto porque les encante. Y el otro 20%, 30% deben ser distribuidores o líderes. El problema está cuando el 70% de las personas de tu red son distribuidores y solo el 30% son consumidores. Ahí tienes un pequeño problema porque es como que hubiera más peluquerías que gente que se mutila. Imagínate que hubieran 1000 peluquerías en tu barrio y solo viven 900 personas. Eso sería como algo extraño. Entonces es bien importante que entiendas que tu red, repito, debe estar conformada en su mayoría por consumidores, pero obviamente también vas a buscar socios que a su vez quieran crear empresa contigo. Y voy a darte 3 consejos básicos para terminar con el fin de que tú puedas empezar a tener una red productiva y puedas construir una empresa rentable en el negocio de Gano Excel. Estos 3 conceptos que te voy a enseñar se llaman las 3 Cs, ¿sí? Las 3 Cs de casa, las 3 Cs. La primera C, cobrar. El objetivo de un nuevo socio o el objetivo tuyo como líder cuando tengas un nuevo socio es que ese nuevo socio cobre rápido en el negocio de Gano Excel. En la medida de lo posible, en su primera semana ya esté cobrándose un cheque. ¿Por qué? Porque cuando a una persona le consigna Gano Excel, es decir, le llega su primera comisión a la cuenta bancaria, yo no sé, yo quiero que usted piense la primera vez que a usted Gano Excel le consignó, sea mucho o poquito, pero acuérdese de ese momento en donde le llegó su primer cheque de Gano Excel. Yo no sé ustedes, muchachos, pero ese día para mí fue trascendental, porque fue ver realmente que este negocio sí funcionaba. Porque a mí me pueden hablar de Mr. Leao, de Malasia, de las plantaciones, del Ganoderma, de bueno, lo grande que es Gano Excel, y está bien. Pero hasta que no me paguen, no creo. Como dicen por ahí, ver para creer. Y eso mismo sucede en la cabeza de tus socios. Me acuerdo que cuando a mí me llegó la primera comisión, fue a los 15 días de haberme afiliado, yo gracias a Dios cobré en mi primera semana, me llegaron como 500.000 pesitos, $150. La verdad, muchachos, yo casi me exploto de la felicidad, porque yo con esos 500.000, a pesar de que no era mucho, yo dije, pucha, este negocio es de verdad. Entonces yo de esos 500.000, me acuerdo que le pagué los servicios a mis papás, ellos quedaron implotados, ellos decían, ¿cómo así este niño de 17 años viene y paga los servicios con el negocio del café? Eso sí está dando. También los invité a almorzar y con esos 500.000 me compré unos zapatos. Eso fue mi gasto de mi primer bono. Claro, cuando yo cobré mi primera semana, yo dije, yo no me vuelvo a bajar nunca de 500.000 pesos a la semana, porque cuando tú cobras una vez, ya te antojas de seguir cobrando todas las semanas. Por ende, a la siguiente semana también trabajas y también te firmas un socio y también te mueves. Yo me gané 500.000 porque en mi primera semana me firmé mi primer socio en paquete 3. A la siguiente semana fui por el segundo, a la tercera fui por el tercero. O sea, cuando tú cobras, te vas volviendo comprometido con el negocio porque tú ya no quieres dejar de cobrar. Entonces te voy a enseñar cómo puedes empezar a cobrar todas las semanas. Primer consejo en este primer punto, haz una lista de contactos.
Arma una lista con todas las personas que tú conozcas. Escribe a todos tus primos. Yo estoy seguro que los que me están escuchando aquí todavía no han trabajado bien su lista. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Tú ya le presentaste este negocio a todos tus primos, a todos, por parte de mamá y papá? ¿Ya le presentaste a todos tus primos segundos, a todos tus primos terceros? ¿Ya le presentaste este negocio a todos los amigos del colegio, a todos los de una generación superior en el colegio, a todos los de una generación inferior? Piensa en esa gente. ¿Ya le presentaste el negocio a todos tus compañeros de la universidad? ¿Ya le presentaste el negocio a todos tus vecinos, a vecinos que tuviste en algún momento de tu vida? ¿Ya le presentaste el negocio a las amigas de tu mamá, a los amigos de tu papá, a las exnovias, a los exnovios, a las exnovias de los primos, a los exnovios de las primas? Miren, muchachos, mírenme. Hay que presentarle el negocio a todo lo que respire. ¿Por qué? Porque el negocio de GanoExcel es muy particular. El que usted menos cree que le va a decir que sí, le dice que sí. Y el que usted más creía que le iba a decir que sí, le dice que no. Entonces, como usted no sabe quién es quién, usted tiene que contarle el negocio a todo el mundo. Con el que le diga que no, practica. Y con el que le dice que sí, gana plata y construye el negocio. Es decir, con unos aprende y con otros crece. Con ninguno pierdes. Con el único que pierdes es aquel que por miedo no llamas. Pero usted tiene que entender que cuando usted a alguien le dice que no, no le está diciendo algo malo. Antes el no es súper importante porque usted con los no se va puliendo. Recuerde que el no es una nueva oportunidad. NO, nueva oportunidad. Por esa razón, lo primero que yo a usted le recomiendo es que haga una lista y en esa lista ponga a todos los seres humanos que usted ha conocido a lo largo de su vida. Póngalo ahí porque usted tiene gente de la que no se ha acordado que posiblemente pueda ser un diamante. Revise sus redes sociales, revise su Facebook, revise el anuario, revise los álbumes viejos. Acuérdese de todo el que usted conozca. Obviamente, si son personas con las que no hablas hace mucho tiempo, pues no los vas a llamar de inmediato a decirles, hola, 10 años sin hablarte, tengo un negocio. No. Si la persona con la que vas a, o a la que quieres contactar es alguien con el que no hablas hace mucho tiempo, pues primero vuelve a calentar la relación, vuelve a interesar por la persona, identifica qué quiere con su vida, qué proyectos tiene, y una vez que hagas un diagnóstico, o sea, que escuches a la persona, pues identificas por qué el negocio de Gano Excel le puede servir y posterior a eso lo agendas y le presentas. Entonces, primer consejo, haga una lista lo más grande posible y no prejuzgue a nadie. El que usted menos crea, también póngalo ahí porque ese puede ser. Luego, empieza a contactar personas. Yo te recomiendo que hagas un arranque explosivo. ¿Y qué es un arranque explosivo? Preséntale este negocio a 30 personas en 10 días. Vea, muchachos, eso es un levantamuertos. Si usted siente que su negocio está estancado, haga 30 presentaciones en 10 días. Son 10 días de absoluta concentración. De hecho, paréntesis, si usted quiere reventarla en este negocio en los próximos 10 días, haga un micro arranque explosivo. Es un mini arranque de 10 días de absoluta concentración en GanoExcel, en donde usted le va a presentar este negocio a 30 personas en 10 días. Y lo importante no es el que te dice que sí ni el que te dice que no. O sea, no te enfoques en la respuesta de la gente. No importa si te dice que sí o si te dice que no. Lo único que importa es que le cuentes este negocio a 30 personas en 10 días. Y mírame bien, yo te prometo que si le cuentas este negocio a 30 personas en 10 días, te prometo que por ahí 26 te dicen que no. Pero por ahí 4, 5 o 6 te dicen que sí. Luego te pregunto, ¿te serviría en los próximos 10 días firmarte 4, 5, 6 socios nuevos? Obvio, no importan los que te dicen que no, lo que importa son los que te dicen que sí. Pero para encontrar los que te dicen que sí, inevitablemente tienes que presentarle a gente que te va a decir que no. Si no te gustan los no, no te van a llegar los sí. Si no estás dispuesto a que la gente te diga que no, no te van a llegar los que te van a decir que sí. ¿Por qué? No sé, pero así funciona. Entonces déjese de preocupar por el que le diga que no y entienda que mientras a más gente usted le presente, más personas le van a decir que no, pero también más personas le van a decir que sí. La pregunta es, bueno, Juan, ¿y yo cómo empiezo a cuadrar esas presentaciones? O sea, ¿cómo le empiezo yo a presentar el negocio a las personas? Llámalos, contáctalos. Hay personas a las que les da pánico y pavor contactar, o sea, les da susto llamar a sus invitados o a sus conocidos. Si te da mucho susto llamar, entonces yo te recomiendo que utilices las notas de voz. Voy a poner un ejemplo. Tú tienes una prima que se llama Isabel y tú le quieres presentar el negocio a Isabel. Ustedes tienen una relación relativamente cercana, entonces yo lo que haría es esto.
Isa, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Isa, lo que pasa es que te hablo porque necesito que nos reunamos esta semanita. Te quiero contar algo muy chévere que estoy haciendo, algo con lo que me está yendo súper bien, con lo que estoy súper contento y yo creo que te puede interesar. Hace unos días venía pensando en vos y yo creo que esto te puede servir y te puede gustar. Entonces la idea es que nos reunamos, ya sea hoy en la noche o mañana en la tardecita y yo te cuento de qué se trata. ¿Te queda fácil que nos veamos hoy por la noche o mañana en la tarde? Ya, fíjate que yo no le hablé ni de Ganoderma, ni de Mr. Leao, ni de nada de eso. Esa información puntual del negocio la dejo para la presentación, ¿sí? La dejo para la presentación. Pero el objetivo de una llamada es simplemente cuadrar una cita. Decirle a la persona, reunámonos y te explico algo que te puede servir. Si la persona te pregunta, ven, ¿y para qué es o qué? Tú le dices lo siguiente, mira, yo no sé si sepas, pero yo hace un tiempo con una gente muy importante aquí en Colombia, o pues en la ciudad en la que tú vives, venimos trabajando con una empresa de Asia que estamos posicionando aquí en el país. Por ayudarle a esa empresa a crecer, a nosotros nos pagan. Y por ayudarle a posicionarse, nosotros vamos a generar utilidades sobre las ventas. Es un proyecto muy interesante, pero si te explico por aquí no me vas a entender, porque tú sabes que los negocios no se hablan por teléfono. Lo que sí te puedo adelantar es que es algo muy chévere y es algo que te puede servir, pero para explicarte bien es precisamente para lo que quiero que nos reunamos. Te queda fácil que nos veamos hoy en la noche o mañana en la tarde. Es decir, cuando alguien te pregunte para qué es, tú desvías esa objeción, le respondes cualquier cosa rápida y procedes nuevamente a agendar para no dar muchas explicaciones en la llamada, sino que los detalles los das en la cita. Son cosas técnicas, pero pues te pueden servir. Obviamente, si te sientes inseguro en cómo llamar, te recomiendo que te estudies entrenamientos de cómo contactar. Todos los diamantes de Gano Excel tenemos entrenamientos al respecto. Estúdiate el que te guste. Yo personalmente me los he estudiado todos y pues a raíz de eso aprendí a llamar medianamente bien y pues te recomiendo que hagas lo mismo para que recibas información desde muchos puntos de vista, de consejos que te pueden servir. Cuando tú le presentes el negocio a la gente, van a haber personas, como te dije, que te van a decir que no, pero también van a haber muchos que te van a decir que sí. Hay personas que te van a decir, mira, el negocio me gusta, pero esos peros se llaman objeciones. Entonces puede que te digan, me gusta, pero no tengo el dinero. Me gusta, pero tengo algunas dudas. Me gusta, pero quiero conocer más. Lo importante es que le guste, porque si a la persona le gusta, vamos a empezarle a hacer algo que se llama un seguimiento. O sea, lo vamos a seguir invitando a otras capacitaciones, lo vamos a seguir invitando a otras conferencias, a otros espacios, con el fin de que cada vez le guste más, con el fin de que cada vez entienda más, resuelva sus dudas y posterior a eso se inscriba. Entonces, voy a poner un ejemplo. Si yo le presento a mi prima Isabel el negocio, e Isabel me dice, mira, Juan, el negocio me gusta, pero no tengo el dinero para arrancar en este momento y todavía tengo algunas dudas. Yo le digo, prima, perfecto. Tranquila, a mí me pasó lo mismo. Yo tampoco tenía el dinero y también quedé con dudas, pero yo quiero que me seas muy sincera. ¿Te interesa o no te interesa? Es decir, sobre ese interés es que se hace el seguimiento, porque si no te interesa, pues nos vamos a desgastar. Pero dime, ¿te interesa con todo y no tienes el dinero y con todo y tienes dudas? A pesar de eso, ¿te interesa? Ya me dice, sí, me interesa. Ok, te pregunto, y con esta pregunta empiezas el seguimiento. Si yo te sigo invitando a otras conferencias, te sigo mandando más información y te sigo conectando a otros espacios con el fin de que resuelvas tus dudas, entiendas más del proyecto y conozcas más, estarías dispuesta a seguirte conectando y a seguir aprendiendo. Lo más probable es que la persona te diga que sí y ahí tú la invitas a un siguiente espacio, idealmente ese mismo día o máximo al otro día para que empieces a enrolarla. Hay una estadística muy importante en este negocio que dice que el 80% de la gente que paga en Gano Excel, ojo con esto, paga después de que lo invites de 3 a 7 espacios de seguimiento. Voy a repetir, el 80% de la gente que paga en Gano Excel paga después de 3 a 7 espacios de seguimiento. Significa que si tú le presentas a alguien que queda interesado, no pretendas que pague de inmediato. Tienes que enrolarlo, tienes que seguirlo conectando a un espacio de producto, a una cerradera, a un coffee, a otros espacios y a través de esa desenrolamiento, la persona resuelve sus dudas, quita sus miedos y por ende se afila. Esta es la primera C. Y si tú aplicas estos 4 pasos, vas a llevar a un nuevo socio a que cobre en su primera semana. Entonces, mira, ayúdale al nuevo. Aquí hago una lista de 150 a 300 personas. Ayúdale a hacer un arranque explosivo. 30 personas, 30 presentaciones en 10 días. Para eso, pues debe contactar a la gente de la lista. Y a los que queden interesados, enséñales a hacerle un seguimiento. Enséñale a hacerles un seguimiento más bien.
Y te vas a dar cuenta que de esas personas se van a inscribir algunos y por consecuencia, pues tu nuevo socio o tú, si eres nuevo, vas a cobrar rápidamente. El negocio de Gano Excel no tiene secretos, simplemente es trabajo duro e inteligente. Segunda C, otro de los objetivos fundamentales o el segundo objetivo fundamental cuando inicias en el proyecto, ya vamos a acabar, es que aprendas a consumir el producto. Yo tengo una pregunta, ¿con qué crema dental te lavas tú los dientes? ¿Será con esta o con otra? ¿Con qué jabón te lavas la cara? ¿Qué café hay en tu casa? ¿Qué cereal tomas tú? ¿Qué suplementos o cápsulas estás tomando? ¿Será que sí son las de Gano Excel? Hay personas, muchachos, que con sinceridad a mí me provoca pegarles un crema dentalazo, un Gano fresazo. Cuando yo voy a la casa de los socios, si hay algún socio de mi equipo conectado sabe que es verdad, yo siempre pido el baño, yo siempre le digo, préstame el baño. ¿Por qué pido el baño? Pues porque el Ganoderma es muy diurético, es cierto, pero también porque me gusta revisar con qué crema dental se lavan los dientes. Entonces hay veces que yo llego a la casa de un socio y es que hacer un coffee, una presentación, y me encuentro que tienen otra marca de crema dental. Yo le boto la crema dental de otra marca. Claro, porque es un incoherente. Si usted está promocionando una marca y usted no la consume, eso es un tema ético. Usted no cree en lo que está promocionando. Hay personas que no se toman el producto. Yo estoy seguro que muchos de los que me están escuchando, sí muchos, se toman un sobre cada 2 días. Es más, se toman medio sobre. Yo estoy seguro que muchos de ustedes no se toman las cápsulas, muchachos. Estoy seguro que ustedes, muchos, no se toman ni siquiera 2 sobres de café al día. Y hay una ley en este negocio. Mientras más consumes, más cobras. Mientras más Ganoderma consumes tú, más Ganoderma consume tu equipo. ¿Por qué? Ni idea, pero así funciona. Ahora, lo delicado no es que tú consumas, o sea, si tú no quieres tener salud, pues peor para ti. La pregunta es, ¿tus papás ya consumen el producto? Ya se toman las cápsulas, ya toman café, ya se lavan los dientes con crema dental. Tus abuelos ya se toman el producto, tus hijos ya se toman el producto, tus hermanos ya se toman el producto, tu pareja se toma el producto, es decir, tu familia consume Ganoderma. Si la respuesta es no, tienes que empezar por ahí, porque la misión de Gano Excel es llevar salud y prosperidad a todas las familias de la tierra, pero la primera es la tuya. A mí me da una tristeza ver que muchos de los socios, ni siquiera su familia consume el producto, ni siquiera la persona con la que vive consume el producto. Yo les voy a decir algo, muchachos, en mi casa puede faltar todo, los servicios, menos el Ganoderma. Yo a mis papás religiosamente todos los días les doy de las 3 cápsulas, Ganoderma, Exilium y Cordi. Crema dental siempre Gano Fresh, jabón siempre Gano Soap, Gano Transparent. Nunca falta el chocolate, nunca falta el cereal, nunca falta el tinto, nunca falta el capuchino. ¿Por qué? Porque yo sé que es el mejor regalo que yo le puedo hacer a mis viejos, es cuidar su salud. O sea, yo prefiero a mi papá darle 3 frascos de cápsulas que darle un par de zapatos, porque lo más importante que usted puede darle a alguien es salud, es cuidarlo. Y más en medio de una pandemia, lo más importante es que usted fortalezca el sistema inmunológico de su familia. Inicia el proceso de desintoxicación con las cápsulas y aquí te quiero también dar un consejo, consigue clientes. Hay muchas personas a las que tú les vas a hablar de este proyecto, pero no quieren hacer el negocio. Sin embargo, hay muchas personas que no hacen el negocio, pero créame, todos pueden consumir el producto. Entonces, si a ti alguien te dice, no me interesa el negocio, dile, listo, entonces compre el producto, ensáyelo, pruébelo. Además, hay muchas personas a quienes tú les vas a compartir el producto, por ejemplo, tías, amigas de tu mamá, amigas tuyas, que quizá ni siquiera se inscriben como consumidor, pero después de que tú le compartas una caja o le hables del producto, lo conectes a una conferencia de Ganoderma, después de eso la persona se convierta en un cliente y todos los meses te siga pidiendo una caja, 2 cajas, 3 cajas. De hecho, cuando yo arranqué en este negocio, muchachos, les cuento, en mi primera semana yo le compartí producto como a unas 15 o 20 amigas de mi mamá, tías, o sea, yo le compartí como a 20 personas el producto. Y a todos les mandaba información, a todos les los conectaba a capacitaciones del producto, les mandaba videos, o sea, yo hacía bien la tarea, le compartía el producto, pero también le daba información para que entendiera lo que se iba a tomar. Y de esas 15 o 20 personas, yo quedé como con 8 clientes que todos los meses fijo me pedían 1 o 2 cajas, 1 o 2 cajas. Juan, tráigame 2 cajitas del café. Juan, tráigame una cajita de chocolate. Obvio, había unos que se inscribieron como consumidor, pero otros no se inscribieron. Y yo recuerdo que desde que yo arranqué en Gano Excel, yo todos los meses vendía como 12 a 20 cajas de producto. Y no es que yo las saliera a vender, sino que las personas a quienes yo les había compartido producto, como el Ganoderma les sirvió, me seguían llamando y me pedían el producto. Hoy en día sigo vendiendo producto.
Pero no porque yo, hola, me quiere comprar un café, sino porque comparto a todo el que me encuentro y después de compartir, el producto es el que lo convence, el ganoderma es el que mejor convence en el negocio y luego esa persona a quien yo le compartí producto me dice, quiero más y pues yo se lo vendo o lo inscribo como consumidor. Solo la semana pasada vendí 3 cajas de tinto y unas cápsulas, casi 500.000 pesos en producto. Me escribían y yo pues con mucho gusto, pues no me pongo bravo, ¿cierto? Hay que mover el producto, muchachos. Y aprende lo más que puedas del Ganoderma lucidum, porque cuando una persona entiende el producto, nunca lo deja de consumir. Si tú tienes un nuevo socio, garantiza que se enamore del producto, cosa que si se desenamora del negocio, por alguna razón ya no quiere hacer la red, pues esa persona, a pesar de que se sale del negocio, entre comillas, sigue consumiendo el Ganoderma y por ende te va a seguir produciendo puntos. Yo tengo personas en mi equipo que ya no desarrollan la red activamente, pero todos los meses recompran 1 o 2 millones de pesos en producto. Ya hacen lo que vinieron a hacer al mundo, generar un residual, ¿cierto? Y consumir ganoderma, que es lo mejor que pueden hacer. Y la tercera C, y ya con esto termino, es la C de capacitarse. Entonces son 3 Cs. Cobra, consume, capacita. Vuélvete el mejor. Edúcate. Trabaja todos los días en ti, en tu crecimiento personal. Tómate este negocio como tu profesión. Hazte de cuenta que tú aquí estás estudiando una carrera universitaria durante los próximos 5 años. Luego, si tú estás estudiando una carrera profesional, pues debes ir a clase, debes capacitarte, debes educarte. Y te voy a dar algunos consejos que yo apliqué y que me sirvieron para volverme muy bueno en el negocio y por ende, pues a cobrar muy bien. Si quieres generar los ingresos de un profesional, debes volverte un profesional. La mayoría de las personas quieren ganar como un profesional siendo un amateur o siendo un principiante. No, vuélvete el mejor, profesionalízate. ¿Cómo lo puedes hacer? Conéctate a las capacitaciones virtuales y a los eventos presenciales. Todos los entrenamientos, capacitaciones, charlas y conferencias a las que te inviten, no te los pierdas. No te los pierdas. Trabaja más duro en ti que en tu negocio. Y luego tu negocio se va a trabajar muchísimo más fácil. Número 2, desarrolla el hábito de la lectura. Leaders are readers. Es decir, los líderes son lectores. Y te voy a recomendar algunos libros extraordinarios. El primero, My Gano Plan de Negocios, que es el libro que te vino en tu cartilla o en tu carpeta, perdón, en donde están resumidas todas las instrucciones iniciales para empezar con éxito el negocio. Estúdiate este libro, es fundamental. Otro libro que es excelente, El negocio del siglo XXI, para que entiendas la industria en la que estás, para que tengas argumentos para explicarle a la gente por qué esta industria es la mejor que existe y para que ya los comentarios de gente ignorante te resbalen. Otro libro fundamental se llama GoPro, un libro extraordinario donde te van a enseñar las habilidades básicas para construir este negocio. La magia de pensar en grande te va a desarrollar una mentalidad de éxito brutal. Los secretos de la mente millonaria te va a desarrollar una mentalidad de abundancia y a pensar y actuar como rico, porque a veces tenemos muchas cucarachas mentales de cara a la abundancia económica y pues tú no puedes ser rico pensando como pobre. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas es un libro obligatorio para todo el que trabaje con personas, para todo el que quiera ser líder. De esa forma se pueda relacionar mejor con los demás y ser un mejor orador. Y Piense y hágase rico, entre muchos otros libros más, es uno de los mejores libros que se ha escrito en la historia de la humanidad, porque resume los principios del éxito en cualquier disciplina, incluida network marketing. También te recomiendo que escuches audios y veas videos todos los días. O sea, YouTube es una galería, es la universidad más grande del mundo y es gratis. Ahí tienes a todos los diamantes más exitosos de esta empresa enseñándote de forma gratuita lo que tú necesitas para tener resultados. Utiliza eso. Participa en todas las reuniones y espacios con tu equipo y si ya tienes socios, duplícalos y enséñales esto mismo que aprendiste hoy, a que cobren, a que consuman y a que se capaciten. Y si tú garantizas que cada nuevo socio que entre a tu red cobre, consuma y se capacite, es decir, aprenda las 3 Cs, inevitablemente vas a tener una red explosiva. Y por último, como lo mencioné ahorita, la clave en este negocio es no rendirse. El que no se rinda en este negocio, pase lo que pase, tárdese lo que se tarde, demórese lo que se demore, se hace diamante y construye un imperio enorme, se hace libre financieramente y materializa en su vida la promesa de libertad de Gano Excel. Y esa es mi invitación para ti, que te vuelvas el mejor, que te pegues a esta oportunidad con todo tu corazón. No importa lo que estés viviendo hoy, no importa si no estás teniendo resultados, si en la casa te apoyan o no te apoyan, si tu pareja está en contra, maldita sea, eso no importa.
Aférrate a esta oportunidad como una garrapata y di, no me suelto ni loco, de aquí no me bajan sino diamante. Y te prometo que si abordas este negocio con compromiso, con amor y responsabilidad, inevitablemente la vas a estallar, te vas a calificar a diamante, vas a ir a Malasia y tu vida se va a transformar a través de todas las bendiciones que hoy Gano Excel tiene para las personas que se tomen este proyecto como una profesión, que lo hagan en serio y que construyan carrera y construyan empresa a través de esta gran oportunidad. Espero haber sido claro, que esta información te haya servido. Te mando un abrazo y lo más importante, ponlo en práctica porque esto te va a ayudar a pasar a un siguiente nivel. Un abrazo, que tengas un feliz día. Chao, chao.